Muchas gracias a las periodistas y los periodistas de Valledupar por su asistencia en la tarde de hoy. Hemos venido como comité político de la Unidad Nacional en compañía de Carlos Fernando Galán, presidente de Cambio Radical, en compañía del presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Hernán Penagos, como vocero del partido de la U en ese comité político de Unidad Nacional, en compañía del vicepresidente del Senado, Félix Valera, como vocero en el Comité Político Nacional de la disidencia del Partido Verde que acompaña la reelección del presidente Santos. Nos acompaña el secretario general del Partido Liberal. Lamentablemente Simón Gaviria no nos alcanzó a acompañar hasta Valledupar, estuvo en Santa Marta por un inconveniente familiar, y viene el doctor Héctor Olimpo Espinosa, quien es el secretario general del Partido Liberal. Y nos acompaña el comité ejecutivo de la campaña Santos Presidente en el departamento del Cesar. Venimos aquí en una gira que nos está llevando por todo el país. Ayer estuvimos en Cartagena y Barranquilla, esta mañana en Santa Marta, el lunes el departamento de Cundinamarca, ya estuvimos en la zona pacífica del país, fundamentalmente a traer un mensaje de activación de la campaña del presidente Santos después de las elecciones del 9 de marzo y un mensaje de unidad. Venimos a decirle a todos los habitantes de este querido departamento del Cesar que la Unidad Nacional está trabajando unificada y conjuntamente con el propósito de llevar al presidente Santos a 4 años más de mandato el próximo 25 de mayo en la primera vuelta presidencial, de invitar a la gente del Cesar a que le demos una oportunidad a la paz, y esa oportunidad a la paz es una oportunidad que la encarna Juan Manuel Santos, quien tuvo el valor y la decisión política de jugarse a fondo por encontrar una salida negociada al conflicto armado en este país. Hay un momento histórico en Colombia. Esta no es cualquier elección, esta es una elección en la que los colombianos van a escoger entre la paz o entre prolongar el conflicto 20 o 30 años más, con lo que ello significa en más víctimas, en más sangre, en más dolor en este país. Y aquí la gente del Cesar y de Valledupar sí que sabe lo que ha sido el conflicto armado, porque ha sido azotada de manera inclemente por las FARC, por el ELN y posteriormente por los grupos paramilitares. Y traemos ese mensaje de unidad. Aquí estamos todos los partidos a nivel nacional. Queremos que estén todos los partidos en el nivel departamental, como nos acompañan hoy las cabezas de los distintos partidos en la integración de este comité ejecutivo que tendrá la responsabilidad política de dirigir durante estos 50 días la campaña Juan Manuel Presidente en el departamento del Cesar, en compañía del gerente administrativo de la campaña, el doctor Franco Ovalle. Luego, muchísimas gracias por su presencia, por su compañía, y obviamente aquí estamos dispuestos a responder las inquietudes o preguntas que tengan frente al giro de la campaña y frente a la actual coyuntura política del país. A usted muchas gracias, y iniciamos de inmediato la ronda de preguntas con Sandra Santiago de El Pilón. Buenas tardes. Doctor Cristo, usted hablaba ahorita de unidad, el mensaje de unidad nacional, pero ¿cómo hacer unidad en el caso del Cesar, que en partidos como el Liberal y en el mismo Cambio Radical hay algunas diferencias? Pues en todo el país hay diferencias. Los partidos todos emulamos sanamente por ganar las elecciones del pasado 9 de marzo. Unos obtuvieron un resultado, otros alguno distinto.
Algunos candidatos dentro de los partidos obtuvieron sus credenciales, otros no alcanzaron a pesar de su esfuerzo, y lo que queremos es incluirlos a todos, a toda la dirigencia de Cambio Radical, del Partido Liberal y de la U en el departamento del Cesar. Igual que en toda Colombia, nos interesa, es el 25 de mayo la elección del presidente Santos, y ese es el mensaje que traemos, ese es el ejemplo que queremos dar desde el nivel nacional, en los niveles departamentales y municipales, y por eso estoy seguro que las diferencias que se pudieron presentar en la campaña para el Congreso se pueden superar con diálogo, con entendimiento. Imagínense, si puede el Estado colombiano y puede el presidente Santos estar dialogando en La Habana para encontrar la paz con unos adversarios de todos los colombianos como ha sido las FARC, que ha cometido tantas barbaridades, ¿por qué no podemos los dirigentes políticos que estamos de este lado encontrar puntos de entendimiento? Los estamos encontrando, y estén ustedes seguros que aquí la campaña en el Cesar estará totalmente unificada. Alberto Luis, ayúdeme por favor para que Enrique Camargo de Radio Guatapurí haga su pregunta. Buenas tardes. Para que la quiera contestar de ustedes, ¿cómo decirle al departamento del Cesar que vote por Juan Manuel Santos cuando centralizaron las regalías, y aún más, ahora con escalonamiento de las regalías se llevan 77.000 millones de pesos que desfinancian muchos proyectos en el departamento del Cesar? Bueno, primero hay que poner en contexto un poco lo que fue la reforma de las regalías. Efectivamente hubo un esfuerzo y un espíritu de garantizar que todos los departamentos y municipios del país pudieran acceder a esos recursos. Sin lugar a dudas hay unos departamentos productores que se vieron afectados por esa reforma, y además el sistema que se creó adicionalmente a la reducción de recursos para los departamentos productores ha generado una serie de procesos de tramitología que impiden la ejecución oportuna y expedita de esos recursos. En los partidos de la Unidad Nacional hemos visitado departamentos que se han visto beneficiados por la reforma y otros que se han visto gravemente afectados. Pero hay un consenso en que hay que buscar una fórmula para reformar el sistema de regalías que le devuelva hasta cierto punto mayor espacio a los departamentos productores en lo que tiene que ver con las regalías directas, y que agilice la ejecución de los recursos vía OCAD. Entonces es una discusión que se va a dar y se está dando ya, inclusive en la Unidad Nacional. Creemos que vale la pena darla porque efectivamente hay departamentos que se vieron afectados gravemente por esta reforma, y hay que buscar una fórmula para garantizar que se supera eso sin tampoco ir a golpear a los departamentos que gracias a la reforma están recibiendo unos recursos que jamás habían recibido y que les está permitiendo hacer inversiones fundamentales en proyectos estratégicos. Entonces la Unidad Nacional, los tres partidos lo hemos discutido y estamos dispuestos a trabajar desde ya en una revisión del sistema para buscar cómo podemos garantizar una mejoría en la forma como funciona y en la distribución de los recursos. Paul Bolaño de Interpolítico. Yo complementaría algo frente a eso, pero además de lo que dice Carlos Fernando, y vamos a estudiar en el proyecto de ley la figura de la compensación a esas regiones y de las regalías directas, de descentravar el sistema. Aquí en el Cesar, además, el presidente Santos ha hecho una inversión nacional importante que de alguna manera compensa también el tema de las regalías. Sabemos, siempre supimos que había unos departamentos productores que no, con toda razón, iban a verse lesionados en sus derechos, pero hay que seguir revisando el sistema para que funcione mejor. Bueno, ahora sí, Paul Bolaño de Interpolítico. Buenas tardes. En las pasadas elecciones, la Costa sacó un liderazgo mostrando sus varones electorales, cosa que le puede dar mucha confianza a la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Lo que quiero saber es qué lectura le hacen ustedes a esas encuestas que dicen: gana Santos en la primera vuelta, gana Peñalosa en la segunda vuelta. ¿Cuál es el mensaje que ustedes les dan al elector primario? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Lo primero es que usted bien lo planteó haciendo la radiografía de lo que ocurrió en las pasadas elecciones. Y sin lugar a dudas, la Unidad Nacional, los partidos que
inscribieron al presidente Santos en su interés por volver a la presidencia de la República, obtuvieron las mayorías en todo el país, el mayor número de representantes a la Cámara, el mayor número de senadores en todo el país. No hay encuesta, ninguna hecha, ni siquiera las más pesimistas de todas, que no den como victorioso al presidente Santos tanto en primera como en segunda vuelta. Habrán algunas un poco más escépticas en las que se señala que habrá un juego para la segunda vuelta, pero en todas ellas, inclusive en las encuestas, insisto, más escépticas, siempre se da como ganador al presidente Santos. Nosotros, ¿qué hemos pensado? Que con estas mayorías que se dieron en las pasadas elecciones parlamentarias, donde de manera tan clara se obtuvo un número relevante, 70-80% de la Cámara de Representantes y el 50-60% del Senado de la República, eso nos permite con toda tranquilidad, entusiasmando pues a todo el pueblo colombiano, trabajando con dedicación y uniendo a toda esta dirigencia, sacar adelante el triunfo en primera vuelta. Nada más y nada menos, miremos quiénes están aquí acompañándonos en esta rueda de prensa. Las mayorías del departamento, quienes obtuvieron las primeras votaciones, quienes sacaron el mayor número de votos. Eso quiere decir que aquí hay unos equipos grandes, y así está ocurriendo en todo el territorio nacional. La mayoría de alcaldes, de gobernadores, de congresistas acompañando al presidente Santos. Aquí hay un equipo grande, aquí hay un equipo decidido, aquí hay un equipo con mucha firmeza que nos da la tranquilidad para no solamente impulsar esta campaña con toda dedicación, sino para poder decir que con un esfuerzo y con ganas y con dedicación podemos ganar en la primera vuelta. Juan Carlos Zuviría. La pregunta es como para aclarar algo. Ayer hubo aquí una asamblea donde se definían ciertos puntos del partido Alianza Verde, y declaración del doctor Antonio Sanguino y el diputado acá del Cesar por el mismo partido. Ellos dicen de que el que no está de acuerdo con votar por el presidente electo del partido Alianza Verde se tiene que salir. La pregunta es, senador Félix Valera, ¿está usted oficializando la salida de Alianza Verde y adhiriéndose a cualquier otro partido? A ver, lo primero es que la decisión de acompañar el proyecto del presidente Santos es una posición personal, no obedece a una disidencia ni de que estemos manifestando nosotros que el partido se ha dividido, ¿no? Sería injusto cargarle a la campaña de Juan Manuel Santos una responsabilidad personal. Nosotros vamos a asumir con responsabilidad y respeto lo que el partido decida, pero todos los seres humanos cumplimos ciclos, y yo creo que lo importante es identificar los ciclos y entender que nuevos liderazgos están haciendo el ejercicio dentro del partido, que tienen la obligación de conducir o reconducir, si se quiere, la institucionalidad. Por lo tanto, creo que lo más sano es dar un paso al lado frente a esos eventos y poder, digamos, hacer una reingeniería frente al futuro de cada uno de nosotros. Bueno, cerramos entonces esta ronda de preguntas con Mari Rosado de CB Noticias y CME. Claro que nos preocupan los atentados de las FARC, nos preocupa cualquier acción de las FARC, tanto contra nuestra fuerza pública como contra la población civil. Por eso personalmente yo hace pocos días le pedí a las FARC, y aprovecho aquí en el Cesar, en donde las FARC hicieron tanto daño y siguen insistiendo en pedir un cese unilateral al fuego a esa guerrilla, para darle confianza a los colombianos en el futuro del proceso de paz. Sin duda alguna, hay mucha gente en el país que todavía tiene dudas, que es escéptica frente a la verdadera decisión de paz de las FARC. Esta semana visitó al país el viceprimer ministro de Irlanda, que hacía parte del IRA, de la guerrilla irlandesa que firmó un acuerdo de paz con el gobierno británico. Y él decía: el momento en que ya se despejó totalmente el camino de la paz en Irlanda fue cuando tomamos la decisión unilateral de cesar nuestros ataques.
y yo creo que eso lo tienen que reflexionar seriamente las FARC, no por el proceso electoral, no por la elección del 25 de mayo. Yo creo que el presidente Santos ha demostrado que ha puesto los intereses de la paz y de Colombia por encima de la coyuntura electoral. Para él hubiera sido más cómodo no meterse en este proceso y decidió tomar los riesgos y jugar el capital político porque entendió que era lo que había que hacer en este momento en Colombia. Las FARC deben enviar un mensaje claro de que sí quieren hacer la paz, haciendo un cese unilateral del fuego mientras terminan las negociaciones. Ahora, una vez gane el presidente Santos en la primera vuelta, si hay ese mandato claro de la sociedad colombiana, no me cabe ninguna duda que eso permitirá acelerar las negociaciones y que en este mismo año 2014 estemos hablando de que es el año de la paz y la reconciliación en Colombia. Escúcheme que me faltaba Yomar Navarro de Maravilla. Gracias, Sergio. Para preguntarle, ¿se ha tenido en cuenta en esta gira por todo el país el tema tan importante como el tema de recuperar los votos que considera uno como periodista se han perdido por el tema de Gustavo Petro? Porque es que uno entrevistando a las personas, hay muchas que tienen o no retienen el momento que el que destituyó al doctor Petro fue el procurador, al margen de sus errores o de las equivocaciones que haya tenido, y muchos se centran es que fue el presidente Juan Manuel Santos el que firmó esta destitución. Entonces, ¿cómo hacer para, o si ustedes están teniendo en cuenta el tema de recuperar estos votos? Bueno, no, el presidente Santos lo único que hizo fue cumplir la ley y la Constitución. Cuando hay una decisión tomada por el procurador le presenta el tema al presidente y el presidente hace efectiva la destitución, pero no es labor del presidente hacer una investigación disciplinaria del alcalde de Bogotá. Él simplemente cumplió la Constitución, era lo que tenía que hacer. Sobre el tema de las medidas cautelares, por ejemplo, de la Comisión Interamericana, pues es cierto y es claro que el alcalde Petro o exalcalde Petro tenía la posibilidad de presentar al Consejo de Estado una acción de nulidad, no lo había hecho, por lo tanto no había, no había utilizado todas las herramientas que el marco jurídico colombiano le daba para buscar acabar esa decisión de la Procuraduría, tumbarla, digámoslo así, y por eso el presidente consideró en el marco de la Constitución y la ley que le correspondía firmar la destitución del alcalde. Pero no descartamos que el Consejo de Estado en la acción de nulidad pueda eventualmente llegar a tomar una decisión de medidas cautelares ya en el marco jurídico colombiano para favorecer al alcalde Petro. Entonces, el presidente era consciente de que esto podía tener un impacto en su imagen por lo que se ha presentado y lo que se ha visto alrededor de la destitución del alcalde Petro, pero fue responsable en tener, digamos, o poner a un lado su expectativa electoral, su imagen, por el deber que tiene de cumplir la ley. Yo creo que eso lo van a ver los colombianos, lo están viendo los colombianos progresivamente. Hubo una primera encuesta donde al parecer hubo un bajonazo producto de esa decisión, que el presidente aceptó el bajonazo porque consideró que era lo responsable, y luego vimos un aumento importante en la última encuesta de la imagen del presidente también. Entonces yo creo que la clave está en que el presidente esa decisión y decisiones como esa no las toma pensando en cuál es el resultado de su imagen o de la intención de voto, sino cuál es la forma de actuar de acuerdo con la Constitución y la ley. Bueno, a todos ustedes, representantes de la Unidad Nacional, muchas gracias, colegas, gracias por estar aquí en este evento.